Bueno, pues un gran reto, ¿no? Precisamente para hablarnos de esta situación de las clases a distancia, tenemos en la línea telefónica a la maestra Margarita Marx. Ella es especialista en educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Pues un gran reto para alumnos, para padres de familia, pero también para profesores. Así es, Alejandra. Es un reto y una situación que vino, de alguna manera no la esperábamos en todas las instituciones educativas, pero que pues debemos estar nosotros también capacitados para esa situación. Maestra, ¿la educación a distancia es para todos? Es decir, todos, de acuerdo a los diferentes modelos y formas de aprendizaje que hay, todos podríamos aprender a través de estas plataformas, a través de internet, a través del radio, a través de la televisión. Así es. Pues mira, sí. Yo te quiero decir que la educación se sirve de medios de comunicación y de medios tecnológicos para incidir en un mayor número de personas, ¿no? Bajo condiciones espaciotemporales accesibles. También pretende ser un esquema de equidad en materia educativa porque difunde el aprendizaje, difunde el conocimiento y esto contribuye al abatimiento del rezago en México. Sin embargo, nosotros vamos a definir a los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Como esas estrategias, esos métodos que utiliza un estudiante para poder seleccionar, procesar y trabajar información. Entonces, uno se pregunta a veces en las escuelas por qué alumnos del mismo grupo pueden aprender de manera diferente, ¿no? Entonces, este fenómeno que ocurre, el aprendizaje pues es muy personal, es un proceso personal, es un proceso gradual que se da en el ser humano, y si nosotros nos abordamos la clasificación la más básica de estilos de aprendizaje, que es el auditivo, el visual y el kinestésico, pues vamos a ver que la enseñanza virtual es muy versátil en ese sentido. Se supone que un alumno auditivo es aquel que aprende escuchando a otras personas o él dando explicaciones de sus aprendizajes. La enseñanza virtual puede emplear grabaciones donde el alumno escuche las ponencias de un reconocido personaje, una narración, una entrevista, un panel de expertos, la explicación a través de una clase previamente grabada, o sea, asíncrona, o bien en vivo, que es un recurso síncrono. Él puede exponer, explicar. Sí. Maestra, ya que mencionaba usted este estilo de aprendizaje, el kinestésico, existen grados escolares, por ejemplo, el preescolar, que requieren de actividades físicas para desarrollar, por ejemplo, su motricidad. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿La educación a distancia ofrece este tipo de conocimientos de aprendizaje? Pues mira, sí, hay otro estilo de aprendizaje precisamente, que es el kinestésico. Y en ese estilo de aprendizaje, pues sí, el alumno tiene que tocar, tiene que hacer, lo que llamamos learning by doing, es aprender haciendo. Pues para eso son las demostraciones y los simuladores, ¿no? Por ejemplo, para educación preescolar se podrían hacer grabaciones donde el niño pueda imitar a la persona, como las personas que hacen ejercicio y que tienen diferentes rutinas y van siguiendo un instructor. Una cosa así podría hacerse, televisar ese tipo de actividades para que el niño las imite, las reproduzca en casa, ¿no? Igual para educación superior, todo lo que son los simuladores, por ejemplo, para carreras, ¿no? Para seguir procesos. Maestra, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, en el caso, ahora pues realmente los padres de familia, pues los tutores también pues están llevando a cabo esta función de educadores, de facilitadores de la información, de acompañarlos en este aprendizaje? Por ejemplo, si los padres de familia no tienen un cierto nivel académico, no tienen los conocimientos para guiar a los alumnos que ahora están en casa, ¿qué pasa en este tipo de situaciones? ¿Acaso a lo mejor pues el internet podrá ser una herramienta, una alternativa para complementar nuestro aprendizaje? Pues mira, yo creo que este es un aprendizaje para todos, tanto para padres de familia como para alumnos, pero este asunto que tú comentas sobre que los padres no tengan, ¿no? Los conocimientos para poder accesar a todo lo que son las plataformas, es la escuela la que tendrá que estar ahí lista, ¿no? Yo creo que tenemos que estar preparados en las instituciones educativas y preparar cursos semipresenciales para en un momento como este poder migrar a las plataformas.
y ser los docentes quienes vayan guiando esa información. Desde luego, el apoyo de los padres en el aprendizaje de los alumnos es vital, pero yo creo que eso también pasa en la educación presencial. Si tú como docente no preparas, no estás dando bien la clase, no estás incorporando los conocimientos en los alumnos, es muy difícil que cuando llegan a casa el papá pueda orientarlos. Claro. O sea, es el maestro el que guía el aprendizaje de los estudiantes, quien es la persona preparada para poder guiar. Muchas veces se dejan, en la educación presencial, se dejan tareas a la casa que el maestro no ha explicado, contenidos que el maestro no ha profundizado, y es el padre el que tiene que abordarlos. Entonces, yo creo que aquí la modalidad, sí incide en el sentido de que a veces no se tienen también los recursos, pero incide mucho el trabajo del docente. Maestra, pues para finalizar esta entrevista, ¿qué recomendaciones le da a los padres de familia, a los tutores que se encuentran pues a partir de ayer durante todas las mañanas, algunas tardes, algunos de ellos en casa, pues compartiendo el conocimiento con los estudiantes? Bueno, pues mira, la recomendación principal es tener empatía. Número uno, la empatía es muy importante porque en esta situación de aislamiento social y de confinamiento en la casa, muchas veces también los padres se desesperan, tienen otras actividades, tienen que cuidar a otros hijos. O trabajar desde casa también. Trabajar, exacto, trabajar desde casa. Entonces, tener primero empatía, tranquilidad y calma, ¿no? Organizarse, eso es muy importante, buscar un lugar específico, casi para montar un pequeño salón de clase, un lugar específico para trabajar, organizar los materiales que se necesitan, tenerlos a la mano, también organizar tiempos de descanso. Muchos papás se desesperan y quieren que los alumnos no se paren de la computadora o del recurso que estén utilizando, y no, hay que darles a los niños, si son niños, si son jóvenes, momentos también de relajamiento, ¿no? De descanso, moverse de ese lugar que han destinado, moverse a otro lugar de la casa, si tienen patio en la casa, si tienen jardín, sacar a los niños a que hagan otra actividad, o si son jóvenes, permitirles que realicen otro tipo de actividades en la casa, pero sí tener un lugar específico para el trabajo y los materiales necesarios. Hacerles saber que ese tiempo de estudio es como si estuvieran en la escuela, solamente que ahora están en casa. Eso es otro y importante, es tiempo de seguir estudio. una rutina, Alejandra, seguir una rutina específica, porque el hecho de que el niño se bañe, se cambie todo y esté listo para como si fuera a la escuela. Esa rutina sí es muy importante. Pues maestra Margarita, muchísimas gracias, especialista en educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Margarita Marx, muchísimas gracias por conversar esta mañana para la audiencia de Café Capital. Seguimos, por supuesto, muy puntuales todas sus recomendaciones. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, muy buen día.